Ok, excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar y a continuar con este capítulo tan interesante sobre la perseverancia. Hemos estado viendo, en la última reunión estuvimos viendo incluso sobre el temor a la crítica y cómo este temor a la crítica muchas veces incluso es mucho más fuerte que el deseo de lograr el éxito. Eso es lo que estábamos viendo en la última reunión. Vamos a seguir viendo porque el autor nos está poniendo, nos está brindando varias pautas para desarrollar la perseverancia, porque nos dice que nosotros requerimos desarrollarla, ¿ok? Y requerimos desarrollarla mediante las acciones, mediante integrar nuevos hábitos. Así que pues vamos a continuar con la lectura para seguir aprendiendo de lo que nos comparte Napoleón Hill en este libro Piense y hágase rico. Ahí están saludando en el chat. Buen día Nelly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Silvana, buen día, buen comienzo de semana, excelente, excelente. Bienvenidos a todos los que están conectados, ahí los que se van conectando también. Excelente, voy a poner el libro a compartir para continuar con lo que veníamos viendo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, aquí estamos. Ay. Excelente. Pongo a compartir mi pantalla y continuamos. Ahora nos dice el autor, los golpes de suerte se pueden hacer a la medida. Vamos a ver qué nos quiere decir. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de, entre comillas, golpes de suerte. Hay un elemento que puede sostener esta creencia, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados porque pasan por alto otro factor importante que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el que se pueden hacer golpes de suerte a la medida. ¿Ok? El conocimiento que tiene que haber detrás. Durante la depresión, W. C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo y habiendo perdido hasta los medios de ganarse la subsistencia, el vaudeville. Además, contaba con más de 60 años, edad a la que muchos hombres se consideran, entre comillas, viejos. Él estaba tan ansioso por conseguir un regreso a los escenarios que incluso se ofreció a trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus otros problemas, se cayó y se hirió en el cuello. Demasiadas cosas, las suficientes como para abandonar el lugar y dejarlo todo. Pero Fields persistió. Sabía que si continuaba, antes o después, la casualidad, entre comillas, se le presentaría y lo hizo, pero no por casualidad. Mary Dressler también se encontró en lo más bajo y arruinada, desaparecido todo su dinero, sin trabajo, cuando tenía unos 60 años. Ella también buscó un, entre comillas, golpe de suerte y lo encontró. Su persistencia le produjo un éxito asombroso en el último periodo de su vida, mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado ya su ambición de conseguir algo. Eddie Cantor también perdió su dinero en el crash de la bolsa de 1929, pero aún le quedaban la persistencia y el valor. Dotado de estas dos armas, más dos ojos prominentes, se explotó a sí mismo hasta alcanzar unos ingresos de $10,000 semanales. Desde luego, si uno tiene persistencia, se puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras cualidades. El único golpe de suerte, entre comillas, en el que se puede confiar es aquel que uno ha sabido labrarse por sí mismo. Y es algo que se alcanza mediante la aplicación de la persistencia. El punto de partida siempre es la definición del propósito. ¿Ok? Aquí vamos a detenernos un poquito. Recuerden que estamos en el capítulo de persistencia. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y pues dentro de este capítulo, el autor nos ha venido diciendo que requerimos desarrollar la persistencia. Aquí nos pone algunos ejemplos de personas que bueno, que a pesar ya
de tener más de 60 años, de tener ya una edad bastante avanzada y de haber perdido dinero, de haber tenido ciertos golpes, ciertos obstáculos, su persistencia, su perseverancia, precisamente fue lo que hizo que ellos obtuvieran el éxito. ¿Ok? Nos pone estos ejemplos y nos dice que el único golpe de suerte, entre comillas, lo llama golpe de suerte, ¿no? Nos dice que solo se puede conseguir cuando lo labramos por nosotros mismos y que eso se alcanza con la aplicación de la persistencia. O sea, la persistencia es definitivamente lo único que va a ayudarnos a poder salir de cualquier obstáculo que se presente. ¿Ok? Con la persistencia. El único punto de partida, nos dice, el punto de partida siempre es la definición del propósito. Y eso lo hemos visto también en varias de las partes de este libro, que primero tenemos que definir cuál es nuestro propósito. Primero tenemos que definir bien cuál es el objetivo. Ese es el punto de partida. El objetivo, hacia dónde estás yendo. Eso es es el punto de partida. Una vez que ya se ha definido el propósito, entonces ya se puede ir desarrollando la persistencia en el plan de acción en la acción que se está llevando a cabo para lograr ese propósito. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la lectura. Nos dice entonces, vamos a ver. Ahora, examine a las primeras 100 personas que encuentre. Pregúnteles qué es lo que más desean en la vida y 98 de ellas le contestarán que no son capaces de decirse. Fíjense, por eso el autor nos decía en las líneas anteriores, definición de propósito, porque si le preguntas a 100 personas, 98 te van a decir que no saben cuál es su propósito. Fíjense, este número es tremendo. 98 de 100. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo. Por favor, vamos a silenciar. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Bienvenidos, bienvenidos. Voy aquí a leer en el chat que veo algunos escritos. Ok, van saludando los que los que van ingresando. Bienvenidos. Buen día, Edith. Gracias. Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, como dice, si no tenemos un propósito definido, ya eso es una de las causas del fracaso. Y nos está diciendo aquí el autor que si examinas a las primeras 100 personas que encuentre, nos dice, pregúntele qué es lo que más desean en la vida. 98 de ellas le contestarán que no son capaces de decirse. 98 de 100 no saben qué es lo que quieren. ¿Ok? Nos dice, si las presiona para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán seguridad, otras dinero, unas pocas felicidad, algunas otras fama y poder, otras reconocimiento social, una vida cómoda, habilidad para bailar, cantar o escribir. Pero ninguna de ellas será capaz de definir esos términos o de ofrecer la menor indicación acerca de la existencia de un plan mediante el que confían alcanzar sus deseos expresados de una forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos, apoyados por deseos concretos, alcanzados a través de una constante persistencia. Fíjense, esto es bien, bien importante. Yo los invito a ustedes, los que tengan el libro en físico, resalten esta parte porque realmente es fundamental. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos, apoyados por deseos concretos, por eso nos dice objetivos definidos, ¿ok? Alcanzados a través de una constante persistencia. Sin persistencia no se puede conseguir absolutamente nada, es muy complicado, ¿ok? Ahora, nos dice el autor, ¿cómo desarrollar la persistencia? Venimos hablando de la persistencia. Ahora, ok, ¿cómo la desarrollamos? Vamos a ver, nos dice, hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la persistencia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad de educación, sino tiempo y esfuerzos mínimos. Fíjense, no se requiere inteligencia, no se requiere educación, solo tiempo y esfuerzo. ¿Ok? Los pasos necesarios son propósito definido, un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Ese es el primer paso, nos lo viene diciendo el autor desde que inició el libro, nos viene diciendo propósito definido.
Segundo, un plan definido expresado en una acción continua. Plan definido y acción continua. Aquí definitivamente la repetición, la perseverancia tiene que ver con la repetición de acciones. La repetición de acciones genera hábito y el hábito ya forma parte de un comportamiento. Y esto es lo que nos ayuda a poder lograr los objetivos. ¿Ok? No podemos querer lograr algo si tomamos determinadas acciones una o dos veces. Tiene que ser acción continua. Número 3, una mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Fíjense, mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos. En varias ocasiones les he mencionado que nosotros tenemos la capacidad, toda persona, absolutamente toda persona, tiene la capacidad de aceptar o rechazar opiniones, ideas, información que no te suman. Información negativa, opiniones negativas, opiniones que no te suman. Tú tienes absolutamente la capacidad de rechazarlas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos está queriendo decir aquí. Tenemos que cerrar nuestra mente a toda influencia y desánimos negativos, incluyendo sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Número 4, una alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Y para esto definitivamente esa persona que pueda ser capaz de animarte a seguir con el plan, con tu propósito, ¿ok? Esa persona tiene que ser alguien que forme parte o bien de tu equipo mastermind o bien que sea una persona de tu absoluta confianza, un mentor, un coach que te pueda guiar y orientar, ¿ok? Es absolutamente importante tener a una persona que te esté guiando, que te esté orientando. Imagínense, si ya tienes tu plan definido y empiezas a tomar las acciones, nosotros sabemos que el incorporar nuevos hábitos realmente es una tarea, no es tan sencillo, no es tan sencillo el incorporar nuevos hábitos. Y si no tienes a alguien de tu confianza que te esté apoyando, que te esté sosteniendo, es un poco complicado porque la mente tiende a volver a lo que ya tiene como comportamiento habitual. ¿Ok? La mente siempre está volviendo a lo que ya tiene como un comportamiento habitual. Entonces, por eso es que se nos hace tan complicado integrar nuevos hábitos. Y si estamos dirigiendo nuestras acciones hacia un logro, hacia un objetivo, con un plan de acción, y si estamos incluso desarrollando la persistencia, entonces requerimos de ese apoyo para para poder sostener esta persistencia, sostener estas acciones repetitivas y poder lograr incluir el nuevo hábito o incluir las acciones, ¿ok? Siempre es importante, realmente, si no contamos con un apoyo, es bien complicado, ¿ok? Bueno, yo te apoyo, yo te puedo apoyar también si tú eliges. eh, como siempre te digo, yo te puedo apoyar a través de las mentorías también. Estamos trabajando metas también con las personas que están en las mentorías. Vamos a continuar. Acá nos dice ahora, estos 4 pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno a dar estos 4 pasos de forma que se conviertan en un hábito. Fíjense, ¿ah? El propósito de toda esta filosofía, de todo este libro, el propósito de todo este libro, de estos 13 principios que están contenidos en este libro, es precisamente permitirnos que estos cuatro pasos que acabamos de leer, se conviertan en un hábito. Todo el libro, el propósito del libro es esto, que tú puedas, por eso que el autor lo repite tanto en los diferentes capítulos. Si tú has venido siguiendo los capítulos, si tú estás leyendo realmente el libro, si estás siguiendo las lecturas conmigo, lo estás leyendo tú solo o sola, si estás realmente tomando notas, subrayando, resaltando, te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con esto. Definir tu propósito, hacer un plan definido para lograr el objetivo que necesitas
cerrar tu mente a influencias negativas, porque estás cambiando ya tu perspectiva, tu visión de vida, ya estás cambiando, entonces ya no puedes estar aceptando información negativa externa, así sean parientes, amigos, personas que estén cerca de ti, ¿ok? Y definitivamente una alianza amistosa, porque el autor siempre nos habla del equipo Mastermind, personas que van a estar apoyándote a que cumplas con tu propósito. Un equipo Mastermind, una guía, un mentor, alguien que te apoye a cumplir con el propósito. En estos 4 pasos se basa todo el libro. Todo el libro es esto, en resumen. ¿Ok? Y no lo estoy diciendo yo, lo dice aquí el mismo autor. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía, son los 13 principios que están dentro de estos 15 capítulos que contiene el libro, ¿ok? Consiste en permitirle a uno dar estos 4 pasos de forma que se conviertan en un hábito. O sea, estos principios nos enseñan a que estos 4 pasos se integren en nosotros, se integren como un hábito, como una forma de vida, ¿ok? Son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Si quieres controlar tu economía, tienes que cumplir esos 4 pasos, tienes que integrar esos 4 pasos. Son los pasos que nos conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a las riquezas en pequeñas o en grandes cantidades. Son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Son los 4 pasos que garantizan los, entre comillas, llamados golpes de suerte. Son los 4 pasos que convierten los sueños en realidades físicas. Son los 4 pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar estos 4 pasos. Es el privilegio de escribir lo que ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta le proporcione lo que se le pide. Este es el objetivo de todos. Escribir lo que ha de ser la propia vida, o sea, qué cosa es lo que quieres para ti, qué cosa es lo que quieres para ti, y que la vida te proporcione lo que tú le estás pidiendo. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Que la vida te proporcione lo que tú le pides. ¿Ok? ¿Qué les parece? A ver, aquí les doy el pase a ustedes para que puedan hacer sus comentarios. Adelante, quien quiera abrir su micro, quien quiera participar, adelante. Recuerden que pueden también participar a través del chat. Le doy la bienvenida a los que se han ido sumando. Adelante, adelante. ¿Qué les parece? ¿Se habían percatado de estos 4 pasos? Fíjense que ya estamos en el capítulo 9, ¿ah? ¿Se habían percatado de estos 4 pasos? A ver, ¿quién quiere comentar? Adelante. Ok, creo que no se animan. Por ahí creo que todavía sigue rondando el temor a la crítica. Hemos venido hablando en líneas anteriores en este mismo libro, en este mismo capítulo, hemos venido hablando en líneas anteriores sobre el temor a la crítica. Y fíjense que qué importante, porque el autor nos está hablando de persistencia, el autor nos está hablando de propósito definido y nos menciona que de cada 100 personas, solo 98 conoce qué es lo que quiere para sí mismo. Solo 98, fíjense. Y si nosotros no integramos estos principios, si no los integramos, pues de repente seguimos siendo parte de ese número. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que ser de esas 2 personas que sí conocen qué es lo que quieren para sí mismos y que obviamente pues están aplicando los conceptos, los principios para poder lograrlo. ¿Ok? No sé cómo te sientes tú, cómo te ha caído esta información. Pues yo te invito a participar. A ver, adelante. Ahí alguien abrió su micro, adelante. Marilu, buenos días. Buenos días, te escuchamos, César. Compañero, buenos días.
Es muy interesante lo que dices sobre el asesoramiento, estar acompañado siempre de un mentor, de un coach, de un entrenador, porque nos permite agilizar los procesos para llegar más rápido al objetivo. Por experiencia propia, te puedo decir que a veces he tenido el propósito, he tenido el procedimiento, el planteamiento, pero siempre algo. Yo siempre he tenido la autosuficiencia, pero ya lo estoy soltando y estoy pidiendo siempre, siempre estoy pidiendo a las personas, incluso a personas que están alejadas de la actividad fin que yo quiero lograr, pero también lo recojo. Y también de las personas que saben sobre el tema. Y algo que yo me he demorado, no sé, un mes, mes y medio. Se fue su señal. Creo que te moviste, César, y se fue tu señal, no te estamos escuchando. Ah, ya, ya. Termina la idea. ¿Nos escuchas? Decir que siempre, siempre es bueno tener a alguien a nuestro lado, porque a veces he recogido una pauta de alguien que sabe sobre el tema y rápido lo he hecho. Ujú, Y de repente me he demorado un mes y medio. Y ese momento lo hice y se acabó el asunto. Qué ujú. maravilla. Gracias, Marilu. Gracias, gracias, gracias por compartirnos tu experiencia. Es que definitivamente, definitivamente, muchas personas, fíjense, muchas personas, y no por nada el autor menciona este estudio de que de cada 100 personas, 98 no saben lo que quieren. Y fíjense que es que ellos no saben que no saben. Las personas no saben que no saben. La mayoría de personas cree que sabe qué es lo que quiere, pero cuando realmente le preguntas qué quieres, es bien complicado que te dé una respuesta. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer. El autor lo dice. Es bien complicado. Y yo cuando trabajo en las mentorías, lo primero que hago es apoyarlos a crear su meta. No es sencillo que la persona defina su meta. Yo misma, cuando empecé a estudiar esta información, eh, me tomé tiempo en definir mi meta. Me tomé tiempo en definirla, porque tiene que ser precisa y tienes que definirla de tal manera que la puedas escribir en un párrafo de 4 o 5 líneas. Tu meta tiene que quedar escrita en 4 o 5 líneas, no requieres más, pero tiene que ser precisa. Y muchas personas no saben, y no saben que no saben, ese es el detalle. Muchas personas, y de repente es tu caso, César, también era el mío, somos autodidactas. Yo he aprendido, bueno, a mí siempre me ha gustado leer, siempre, y he aprendido muchas cosas de forma autodidacta, yo sola, ¿no? Buscando la información, yo sola. Y como estaba acostumbrada a eso y como pensaba que esa era la forma en la que yo podía aprender cosas, pues entonces pensaba que no necesitaba a nadie más. Y muchas personas creen que no necesitan a nadie más. Muchas personas creen que saben lo que quieren y realmente no saben que no saben lo que quieren. Porque ustedes que me están escuchando en este momento, si pudieran escribir su meta precisa en 4 renglones, tal vez muy pocos lo pudieran hacer. Precisa, la meta precisa, que contenga todo, que contenga tu objetivo definido, que contenga el servicio que vas a brindar a cambio para lograr ese objetivo, que contenga la cantidad de dinero que quieres generar, que contenga exactamente el plan de acción que vas a accionar
que contenga la fecha límite, que contenga todos esos pasos en 4, 3, 4, hasta 5 renglones. Muy pocos lo pueden hacer, no es sencillo. Entonces, requieres de una guía, requieres de un apoyo, requieres de un mentor, un coach, alguien que te guíe, porque solo no lo puedes hacer. Y te vuelvo a Marilu, repetir, muchas personas creen que saben, pero no saben que no saben. Te escucho, César. Marilu, disculpa que te interrumpa. Y Sí. justamente también es por el temor a la crítica, a uno mismo, y no sé, de repente por ahí, en manera subconsciente, ¿qué va a decir la persona que le estoy diciendo esto? Esto es tan básico. Y por ahí comienza a generarse un montón de conjeturas y uno no pregunta. Te cuento una anécdota. Exacto. Mi mamá se puso un poquito mal y la llevé al hospital y estuve esperando ahí que la atendiera y pasaba dos personas primero. Primero una, pasaba, mirando. Después otras, mirando por todos lados. Y entonces yo agarro y le digo, amiga, ¿qué estás buscando? Ah, consultorio X. Acá está, mírame, estaba al costado. Y no preguntaba. Ujú. Claro, claro. Después la otra persona igual. Después la otra persona igual. Ujú, Después me conté con un policía, los vi así por acá, por allá, mirando. Le digo, amigo, ¿qué estás buscando? ¿Qué calle, qué avenida, qué jirón? ujú, Ah, ya, esto. Ah, ya está acá, mírame, de la esquina a la vuelta. Y si no te ubicas, buscando en el Google. Policía joven, ¿ah? No es un, imagínate. ujú, Entonces, nos falta comprometernos con un cambio de ese paradigma, de esa creencia, de que equivocarnos está mal, cometer un error está mal, porque justamente en el error significa que estamos haciendo un cambio, y cuando hacemos cambios, crecemos. Gracias, Melo. así es. Gracias, gracias. Sí, muchas personas, y eso también forma parte de las necesidades básicas. Muchas personas están buscando validación, ¿no? Y en esa búsqueda de validación, pues no quieren mostrar que no saben. Y eso es un error. O sea, es que no lo podemos saber todo. No lo podemos saber todo. No, no existe nadie que lo sepa todo. No existe nadie que lo sepa todo. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que eh, ser humildes, ser humildes, ponernos en esa postura de aprendices. Estamos aprendiendo, ¿ok? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera decir algo? Ok, voy a continuar. Entonces, quiero recordarles estos 4 pasos porque de verdad que son muy, son, son vitales estos pasos, ¿ah? O sea, si estás aquí es porque estás buscando un cambio, porque estás buscando crecimiento, porque estás buscando lograr objetivos. Entonces, estos 4 pasos son vitales. Propósito definido, apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Plan definido expresado en una acción continua. Mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Son pasos importantísimos. Si no sigues estos pasos, en verdad que no vas a llegar muy lejos. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder místico que da a los hombres de persistencia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la persistencia despierta en la mente alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que prosigue la lucha, aún después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto? Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford,
que empezando de la nada, construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran persistencia. Fíjense, ¿ah? Fíjense lo que nos dice, es que tú puedes empezar de la nada. Y hay muchas personas que empezaron de la nada, pero solo con la persistencia. Este capítulo de verdad que es sumamente importante y por eso que el autor nos da tantos detalles de cómo desarrollar, de cuáles son las causas, todo nos está dando todos los detalles, porque sin persistencia no se puede lograr nada. ¿Ok? Entonces, empezó de la nada, construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran persistencia. O como Thomas Edison, que con menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, fíjense, menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, casi cero educación, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la persistencia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. ¿Ok? Estamos hablando de Edison. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford. Año tras año, durante un largo periodo de tiempo y en consecuencia, dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca. De modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna, excepto la persistencia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. O sea, fíjense, ¿eh? Después de estudiar varios años a estas dos personas, Edison y Ford, que tuvieron varios inventos, después de estudiarlos, él descubrió que la cualidad que tenían era la persistencia. ¿Ok? La cualidad resaltante era la persistencia. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que le permitieron alcanzar sus logros. ¿Ok? Esfuerzo, definición de propósito, fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Persistencia, concentración de esfuerzo y propósito. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida. Comparémosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas. Y observaremos que todos ellos tienen un rasgo común destacado: la persistencia. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la persistencia, lea la biografía de Mahoma, en especial la escrita por Asad Bey. El siguiente y breve extracto del libro publicado por Thomas Sugrue en el Herald Tribune le ofrece una visión previa de lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia conocido por la civilización. Vamos a ver, tenemos unos minutos. Vamos a leer esta historia. El último gran profeta, revisado por Thomas Sugrue. Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía una educación formal, no inició su misión hasta que cumplió los 40 años. Cuando anunció que era el mensajero de Dios, portador de la palabra de la religión verdadera, fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores fueron privados de sus bienes materiales y enviados al desierto tras él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que otros 10 años transcurrieran, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y en la cabeza de un nuevo mundo religioso que con el tiempo se extendería hasta el Danubio y los Pirineos, antes de agotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de 3 clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca. Como quiera que la Meca era cruce de caminos del mundo, hogar de la piedra mágica llamada la Kaaba,
Gran ciudad comercial, centro de las rutas de caravanas y no muy saludable, los niños eran enviados al desierto a que fueran criados por los beduinos. De ese modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de madres nómadas y experimentadas. Atendió a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive de la cristiandad en sectas que guerreaban las unas contra las otras. Cuando tenía 28 años, Khadija, la viuda, lo miró con buenos ojos y se casó con él. El padre de ella se hubiera opuesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Khadija que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de palabra. Y sin embargo, los versos del Corán, tal y como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que cualesquiera versos que los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta herejía política, más el deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos existentes en la plaza de la Kaaba, fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos atraían a las tribus del desierto a la Meca y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la Meca, los capitalistas de los que él mismo había formado parte, se echaron sobre Mahoma. Entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo entero. El auge del Islam comenzó, del desierto surgió una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático luchando como una unidad y preparado a morir sin pestañear. Mahoma había invitado a judíos y a cristianos a unírsele porque él no estaba creando una nueva religión, estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse a una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiese conquistado el mundo entero. Pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de una guerra más humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en la ciudad santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Los cristianos, no obstante, aceptaron una vida musulmana. El lugar de aprendizaje, la universidad. Fíjense, esta historia que nos cuenta el autor sobre Mahoma y cómo se dio esto de las religiones, y pues bueno, en realidad el objetivo era unirse todos en una sola fe, porque pues Dios es uno solo, ¿no? Sin embargo, pues no fue así, pero aquí también nos está dando un mensaje también de perseverancia, eh, obviamente que tiene que ver con el tema que estamos viendo, ¿no? Interesante, interesante ver esta historia, ¿ok? No sé si alguno de ustedes quiera aportar algo, quiera decir algo antes de cerrar. Y ya cerramos también con este capítulo, ya cerramos con este capítulo de la perseverancia y mañana no, el miércoles estaríamos entrando al siguiente capítulo. Adelante, adelante, quien quiera aportar, adelante. Marilu, lo que me llamó la atención de este relato es que Mahoma no sabía nada de literatura, no sabía nada de poesía, y sin embargo regresa con unos escritos que eran los mejores de esa época. Es extraordinario. Los mejores de esa época. Inclusive otros opinan que es lo mejor de hasta ahorita, lo mejor que se ha escrito.
Y sin embargo, él lo hizo. Y el autor, Napoleón Hill, al principio tú estabas leyendo de que cuando la persistencia se junta con la fuerza de voluntad, eso pasa directamente al subconsciente, y el subconsciente lo pasa con su equivalente espiritual a la inteligencia infinita. Y ahí se todo ese potencial de ser humano que tiene. Ujú. Así es, sí, definitivamente, definitivamente. Pero fíjense cómo todo esto se da basado en estos cuatro Piensas, uno comienza a tener ese, muchas veces nosotros pensamos que es conocimiento puro, sin embargo sale de ahí, de la inteligencia infinita. Gracias, Melo. exacto, sale la inteligencia infinita que está dentro de nosotros, que todos tenemos la inteligencia infinita, absolutamente todos. La inteligencia infinita no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, con la inteligencia de adquirir conocimientos, no tiene nada que ver con eso. La inteligencia infinita la llevamos dentro de nosotros mismos, está en nuestro subconsciente, ¿ok? Y cada vez tenemos que conectar con esa inteligencia infinita para que nos dé guía. Pero por eso requerimos darnos cuenta, como les decía, de que no sabemos, de que no sabemos, porque muchas veces la forma como hemos aprendido, nuestras creencias, nuestro ego, nuestro ego nos hace creer que nosotros sabemos, que nosotros podemos solos, nos hace creer eso. Y venimos desarrollándonos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años de nuestra vida, haciendo las cosas a nuestra manera, ¿ok? Sin tener los resultados que deseamos. Fíjense que hemos visto ahora ejemplos de personas que a los 60 años hicieron el cambio. Hemos visto ejemplos ahora. A los 60 años hicieron el cambio. Entonces, nunca es tarde, pero sí tienes que que hacerte consciente, tienes que hacerte consciente de que hay muchas cosas que no sabes y dejarte guiar. Permítete ser guiado, elige el mentor que tú desees elegir, elige el mentor que desees elegir, elige el coach, el mentor que desees. Yo te ofrezco mis mentorías, pero tú elige el que quieras, pero elige. No lo hagas solo, porque solo, sola, no vas a llegar a donde tú quieres llegar. Yo te lo digo por propia experiencia. Yo entré en el mundo del desarrollo personal hace 12 años, hace 5 años, no, 4 años que vengo estudiando esta información y continúo estudiando de la mano de mentores. Sola no hubiera podido, porque sola, como ya te he comentado, este libro que estamos leyendo, yo lo leí hace casi 20 años, sola, hace casi 20 años, y lo leí varias veces, ¿ah? Varias veces, pero no hice nada con esa información hasta que me involucré en el desarrollo personal y pues ahora incluso que me involucro en este estudio, pues cada vez estoy obteniendo mayores resultados. Así que esa es la invitación que te hago, toma la decisión de dejarte guiar y que es la invitación que nos hace el propio autor. El propio autor, no te lo estoy diciendo yo, el propio autor te dice que te dejes guiar. ¿Ok? Bueno, nos quedamos aquí. Ya en la próxima reunión vamos a continuar con el siguiente capítulo. Te muestro el siguiente capítulo que viene, que es el capítulo 10 y que es el poder del trabajo en equipo. ¿Ok? Eso es lo que continúa, así que en la próxima reunión vamos a desarrollar ese capítulo. Gracias, gracias a todos. Que tengan un exitoso día y ya nos estamos viendo en una nueva reunión. Gracias. Chao, chao.